Paz inverencial, compañeros, compañeras, bienvenidos a la Gnosis Amaliana. Estamos en Liber, el Instituto de Política Superior, universitario, y vamos a ver un tema muy especial como es el Cristo social. Todos decimos, oh Sol central, espiritual e invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Bien, vamos a escuchar parte de esta obra de Samuel Ambior en el capítulo 32 y más. Capítulo exige el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano a muchísimas gentes. Puede extrañarles que el presidente fundador del movimiento gnóstico funde ahora un partido político. Es necesario comprender que estamos en la Tierra y no en Marte ni en Venus. Se necesita un vehículo de acción para las ideas del Cristo social. Se necesita un vehículo de acción para propagar por doquiera las ideas redentoras del socialismo cristiano latinoamericano. Hay autores que no son partidarios de formular, nosotros sí somos partidarios de formular porque la mente humana se halla en estado de decrepitud. Hay autores que consideran que es mejor enseñar cómo se debe pensar y no en qué se debe pensar. Nosotros creemos que se debe enseñar la mejor manera de pensar, pero como la mente humana está degenerada, debemos indicarle en qué debe pensar. Nuestro socialismo cristiano latinoamericano enseña cómo se debe pensar y en qué se debe pensar. Nuestro socialismo cristiano latinoamericano formula, porque la mente humana necesita que se le formule. Nuestro Partido Socialista Cristiano Latinoamericano es distinto al europeo porque al estudiar al hombre, lo estudia en forma íntegra, no solo en lo económico, sino también en lo psicológico, sociológico, político y espiritual. De la relación del individuo con otros individuos, resulta la sociedad. El tipo de relaciones individuales determina el tipo de sociedad. El gobierno es el resultado de la sociedad y el gobierno son la extensión del individuo. Si el individuo es cruel, egoísta, codicioso, envidioso, ambicioso, perverso, la sociedad será eso y el gobierno será eso. Estamos en crisis mundial, vivimos actualmente el momento más difícil de la historia. El individuo ha creado este caos, el individuo es el mundo, si el individuo no cambia internamente, el mundo no cambiará. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano se propone enseñarle al individuo el camino del Cristo social. Es necesario que el individuo cambie, y el Partido Socialista Cristiano Latinoamericano enseña al individuo una doctrina cuyo resultado será el cambio. El pensar, el sentir y el hacer son vitales en estos instantes de crisis mundial. Solo el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar pueden provocar en el individuo un cambio radical. Los hombres de buena voluntad no debieran tener fórmulas, pero como la mente humana está en decrepitud necesita fórmulas para organizar. Los hombres de buena voluntad no necesitan pertenecer a partido político alguno, pero la mente está degenerada y por ello se necesita un partido para transformar al mundo. Hay confusión en estos instantes y necesitamos zafarnos de esta confusión. Necesitamos libertarnos de la confusión para cambiar individualmente. Necesitamos dirigentes porque todavía no somos capaces de dirigirnos a sí mismos. El caos actual exige dirigentes de nuevo tipo porque los dirigentes de viejo tipo resultan extemporáneos. Si el hombre tuviera una mente espontánea, dúctil, elástica, creadora, bella, no necesitaría fórmulas definidas. Pero como la mente humana está degenerada, necesita fórmulas definidas para orientarse. Necesitamos marchar juntos, necesitamos unirnos fraternalmente para hacer un mundo mejor. Los intelectuales han fracasado totalmente, necesitamos aprender a pensar por sí mismos en forma independiente. Los intelectuales han llevado al mundo al caos y la anarquía. No solo de pan vive el hombre, vivimos también de factores psicológicos que debidamente comprendidos pueden transformar totalmente nuestras vidas. Necesitamos comprender en forma íntegra todas las complejidades que cargamos dentro, si es que realmente queremos cambiar totalmente. No hay duda que el mundo se haya metido en una gran catástrofe social. Necesitamos una nueva forma revolucionaria de pensar, solo así será posible entrar por el camino de un nuevo orden. El mundo entero se halla en estado catastrófico y necesitamos estudiar todos los problemas profundamente. Necesitamos considerar al hombre como un todo, en lo psicológico, en lo político, en lo espiritual, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera.
El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano ve la totalidad del cuadro y no solamente una parte del mismo. El error de los economistas es querer resolver el problema del mundo únicamente con la ciencia económica. El error del político es querer volver todo política, y así sucesivamente. Nuestro partido estudia todos los problemas en forma completa. Nuestro partido encara sabiamente el problema mundial en conjunto y en todos sus detalles. Nuestro partido enseña un nuevo modo de encarar las cosas, una nueva manera de sentir, una nueva manera de hacer. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano es el vehículo de acción social del movimiento gnóstico. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano transformará la América y luego transformará el mundo. Todos los miembros activos del movimiento gnóstico cristiano universal deben recorrer el camino del Cristo social. Hay que organizar el partido en todos los países de la América Latina. Hay que llevar la palabra del Cristo social a todos los sindicatos, fábricas, centrales obreras, talleres, vías férreas, campos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que predicar la palabra del Cristo social y formar grupos nuevos por todas partes. El partido debe organizarse en cada país de la América Latina. Los hombres de buena voluntad deben lanzarse a la lucha por el Cristo social. El mundo está en crisis y se necesitan hombres de buena voluntad para llevar la palabra del Cristo social a la pobre humanidad doliente. Es urgente que el movimiento gnóstico se ponga en pie para luchar por el Cristo social. Capítulo XXI. Los derechos del hombre. Los derechos del hombre son muy sagrados y el Estado está llamado a reconocerlos. Jefes de familia. Son muchos los padres de familia que con sus entradas monetarias no logran atender totalmente las necesidades vitales de su hogar. Muchas son las causas de esta desgracia. Analfabetismo, enfermedad, impreparación técnica, poca habilidad para la lucha con la vida, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado de este problema es el hambre, la prostitución de las hijas, el bandidaje, la mendicidad, y muchas otras lacras sociales que son luego explotadas por el comunismo internacional con fines de propaganda. Está ya perfectamente demostrado que en el lodo de la miseria germina la flor venenosa de la doctrina comunista. Los jefes de familia en desgracia podrían muy bien organizar sociedades de mutua ayuda, donde todos se ayudaran entre sí. Estas sociedades lucharían ante los gobiernos de la tierra para lograr asistencia social, empleos mejor remunerados, etcétera, etcétera, etcétera. La unión hace la fuerza. Protección de familias en desgracia. El Estado debe ayudar a las familias en desgracia, procesados, detenidos, exiliados o condenados. Cuando un jefe de familia cae en desgracia, la familia sufre las consecuencias. Toda familia en desgracia necesita asistencia social inmediata. La familia en desgracia no debe quedar sin asistencia social. La familia no es culpable de los delitos del jefe y por tanto el Estado está llamado a protegerla. Solo así se puede evitar que las hijas se prostituyan y que la madre salga a mendigar por las calles, etc. Cuando el Estado se encoge de hombros, cuando dice, eso a mí no me importa, abona de hecho el terreno, lo prepara para que en él germine la asqueante flor de la doctrina comunista. Personas enfermas que no pueden trabajar. Las personas enfermas que no pueden trabajar necesitan ser asistidas y protegidas por el Estado. Resulta totalmente absurdo dejar a estas personas en abandono total. Esas personas trabajaron y enfermaron. El Estado debe pasarles a estas personas una pensión para que vivan. Debemos saber que esas personas son seres humanos, seres que tienen un cuerpo físico que come y bebe, que siente frío de la desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. El ensayo comunista fue sencillamente el cruel y espantoso resultado fatal de nuestra falta de caridad y amor al prójimo. Cuando el Estado se encoge de hombros ante los problemas viene la peste del comunismo. Ancianos. Los ancianos tienen derecho a una pensión por ancianidad, porque los ancianos no deben ni pueden trabajar, solo los ancianos solventes pueden vivir sin asistencia del Estado, empero los ancianos pobres es justo que sean protegidos por el Estado. No está bien desde el punto de vista humano que los ancianos anden por las calles pidiendo limosna. Esos también son seres humanos con derecho a vivir. Es cruel y despiadado dejar a estos seres en abandono. Tampoco está bien encerrar a los ancianos pobres en asilos, como si hubieran cometido un delito. Es justo darle también a los ancianos pobres casa para que vivan. Ellos tienen derecho a pan, abrigo y refugio.
Es un crimen permitir que los ancianos sucumban entre la miseria. El resultado fatal de todas estas calamidades sociales es la peste del comunismo. Necesitamos eliminar de nuestra mente la crueldad y trabajar muy intensamente en la realización del Cristo social. El socialismo cristiano latinoamericano, grande y poderoso, no necesita doctrinas y revoluciones de sangre y aguardiente. Solucionando los problemas vitales de acuerdo con nuestros principios religiosos sin diferencia de credo, casta o religión, realizamos al Cristo social sobre la faz de la tierra, no importa el nombre que le demos al Cristo, ya sea Vishnu, Krishna, Osiris, Hormuz, Fuji, Balder, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo es el centro de todas las religiones y necesitamos realizarlo socialmente sobre la faz de la tierra. Bien puede nuestro socialismo cristiano llamarse también budista, maometano, hinduista, etcétera, 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 no importa el nombre, lo importante es saber que nuestro socialismo es democracia legítima, auténtica, fundamentada en los principios religiosos de Cristo, Buda, Fuji, Confucio, Hermes, Zoroastro, etcétera, etcétera, etcétera. Los profetas de todos los tiempos adoraron al Cristo y enseñaron sus principios que nosotros necesitamos realizar socialmente. Nuestro socialismo es profundamente religioso. Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. El socialismo ateo no es revolucionario. El socialismo ateo es reaccionario y conservador. Trabajando por los derechos del hombre realizamos el Cristo social. En un pueblo bien alimentado y progresista no puede germinar la flor venenosa del comunismo. El camino intermedio nos conduce a la paz verdadera y a la legítima felicidad. Ningún partido de extrema derecha o de extrema izquierda puede darnos felicidad. Los gobiernos extremistas, los gobiernos totalitarios, violan totalmente los derechos del hombre. En el paraíso soviético los derechos del hombre ya no existen, todo sistema totalitario tiende a esclavizar al hombre, a obligarlo a pensar automáticamente de acuerdo con los amos del poder, a los niños se les obliga a aprender en las escuelas de educación pública doctrinas y principios falsos, en la URSS se les quita a los niños a los padres, para educarlos de acuerdo con las teorías absurdas del Estado, así pues, los derechos del hombre son violados en el paraíso soviético. La libertad de prensa, la libertad de expresión, no existe en los gobiernos totalitarios. Nosotros queremos libertad de prensa, libertad de palabra, libertad de cultos, que cada cual pueda decir lo que quiera y pertenecer a la religión que quiera. No queremos pertenecer a una máquina totalitaria. Queremos ser libres de verdad. Amamos los derechos del hombre y luchamos por ellos. En el paraíso soviético cada ser humano es una presa automática de la máquina del Estado, donde no existe la iniciativa individual, la inteligencia humana se atrofia. Nosotros amamos la iniciativa individual y el trabajo fecundo y creador porque este es uno de los derechos del hombre. En los sistemas totalitarios de extrema derecha o de extrema izquierda, es un delito pensar y exteriorizar nuestros pensamientos, cuando estos son opuestos a las teorías que sostienen el Estado. Nosotros defendemos el derecho humano de pensar y decir lo que sentimos, porque toda violación de este derecho es un crimen contra la humanidad. Capítulo Excxif Profesionales sin título. La ciencia oficial no es toda la ciencia. El título profesional no significa sapiencia absoluta. Resulta absurdo el que la universidad quiera monopolizar todas las profesiones. Actualmente existen médicos, botánicos, naturalistas, etc., que aun cuando no pueden exhibir un título universitario, son idóneos en el arte de curar. Existen ingenieros prácticos idóneos en la materia, que aun cuando no posean título universitario, realizan verdaderas maravillas en el difícil ramo de la ingeniería. Conocemos verdaderos abogados sin título que hacen maravillas como penalistas. Entonces, ¿qué? ¿Por qué tanta preferencia para los que tienen título universitario? Muchas veces el profesional sin título es mejor que el profesional con título. Existen en todos los países del mundo médicos sin título que han realizado prodigios verdaderos en el campo de la medicina. Muchos de ellos son perseguidos por el delito de sanar. Nosotros afirmamos que no es delito sanar, puede ser delito matar, pero sanar no puede ser delito. Conocemos ingenieros sin título que han corregido las obras mal hechas de los ingenieros con título. A estos ingenieros sin título se les niega el trabajo a pesar de que sus obras son magníficas.
Conocemos abogados maravillosos que aun cuando no tienen título, han sacado a muchos justos de la cárcel. La competencia egoísta de los profesionales titulados controla gobiernos, jueces y leyes. Realmente los gobiernos están al servicio del egoísmo y de la competencia. Las obras hablan por el hombre, tales obras tal hombre. El árbol se conoce por sus frutos. Si estos son malos el árbol es malo, si estos son buenos el árbol es bueno. El humilde hierbatero que puede demostrar siquiera 100 curaciones bien hechas es de hecho y por derecho propio un médico, y resulta estúpido perseguirlo y encarcelarlo. El abogado sin título que puede demostrar con hechos su idoneidad profesional, con hechos concretos, es de hecho un abogado aun cuando no tenga título. Porque se le ha de prohibir ejercer su profesión. En el fondo es útil. ¿Por qué motivo se ha de perseguir al que está haciendo algo útil? El ingeniero sin título que puede presentar una carretera o algún edificio hecho por él, es de hecho un ingeniero. ¿Por qué motivo se le ha de exigir que presente título, cuando la obra habla por él? Mejor que los títulos universitarios son las obras presentadas por el profesional. Nadie puede hablar mejor por un hombre que sus obras. Conocemos el caso de hierbateros que han curado a muchos desahuciados por la ciencia universitaria. A muchos de estos médicos hierbateros, después de hacer semejantes maravillas en beneficio de la humanidad doliente, los han echado a la cárcel a petición de los médicos titulados de la universidad. Naturalmente esto ha sido tremendamente injusto. Los profesionales sin títulos deben sindicalizarse para defender sus derechos. La universidad no tiene derecho a monopolizar todas las profesiones. La ciencia oficial no es toda la ciencia. Es mucha pretensión la de los profesionales con título al suponer que toda la ciencia del mundo está en la universidad. Que se sancione realmente a los profesionales explotadores, pero que esta sanción se aplique por igual, tanto a los profesionales con título como a los profesionales sin título. La ley debe ser por igual para todos. Conocemos a muchos médicos con título que cobran una verdadera fortuna por una simple consulta y para ellos no hay sanción ninguna, aun cuando exploten a los infelices enfermos y no curen, y en cambio sí hay cárcel para el humilde hierbatero que no cobra por la consulta y que cura desinteresadamente o a cambio de cualquier moneda. En todo esto existe una tremenda injusticia. Los gobiernos deben hacer valer la justicia y la ley y juzgar a todos por igual sin preferencias y sin dejarse sobornar. La ley es ley y debe aplicarse por igual a todos. Ha llegado la hora de que los profesionales sin título se sindicalicen para luchar por sus derechos. Ha llegado el momento de luchar por el bien, la verdad y la justicia. Es una absurda pretensión suponer que la ciencia oficial sea toda la ciencia del universo. Es estúpido perseguir a los profesionales sin título. Es injusto meter a la cárcel al médico que sana con procedimientos distintos a los de la ciencia oficial. De ninguna manera podemos aceptar lógicamente el que los profesionales universitarios tengan en su cabeza toda la ciencia del cosmos. En el universo existe mucha ciencia que los profesionales titulados ignoran totalmente. Los gobiernos deben reconocer a los profesionales sin título por medio de sus obras. Si un médico no titulado puede presentar siquiera 100 curaciones, justo es que le otorgue licencia para ejercer su medicina. Si un abogado puede presentar 100 defensas bien hechas, debe otorgársele licencia para ejercer la abogacía. Si un ingeniero es capaz de presentar una carretera hecha por él, o un edificio, etcétera, 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 es justo que se le otorgue licencia para ejercer la ingeniería, etcétera, y así sucesivamente con todos los profesionales sin título. Las obras son las que hablan por los hombres y no los hombres por las obras. Capítulo XXX. El problema de la desocupación. El problema de la desocupación es uno de los problemas más graves del mundo. Muchas veces nos sentimos inclinados a creer que con la industrialización en gigantesca escala podría ser resuelto este problema, empero tuvimos que abandonar esta creencia cuando pudimos comprobar que un país tan altamente industrializado como los Estados Unidos de Norteamérica ha llegado a tener hasta 10 millones de desocupados. Si se quiere resolver satisfactoriamente el problema de la desocupación, se necesita darle más importancia a la agricultura, ganadería, avicultura, y en general a todos los trabajos del campo.
En la práctica resulta manifiestamente absurdo que 6 o 7 millones de personas se encierren dentro de los estrechos límites de una ciudad. Es a todas luces demasiado claro que la competencia deja a millones de personas sin trabajo. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en el simple hecho de tomar un taxi o un bus, tranvía o camión. Cuando estamos parando cualquier vehículo de estos, si tenemos competencia, si hay muchas otras personas aguardando lo mismo que nosotros, lógicamente podemos perder el tiempo, porque las otras personas nos hacen competencia, y si esta última es excesiva tenemos que regresar a casa a pie, o guardar varias horas hasta lograr una oportunidad. Si realmente los gobiernos quieren resolver el problema de la desocupación, deben fundar muchas escuelas de agricultura accesibles al nivel común del hombre corriente de la calle. La profesión de agricultor debe asumir ahora una categoría de orden superior. El ministro de Agricultura y Ganadería debe apoyar sin reservas de ninguna especie a todo hombre que sinceramente esté resuelto a trabajar como agricultor, avicultor, ganadero, etcétera, etcétera, etcétera. Es vergonzoso que tantos miles de ciudadanos vaguen por las calles solicitando trabajo, cuando los campos están necesitando brazos para trabajar la tierra que nos da el sustento. Resulta estúpido que el hombre de la ciudad mire con cierto desprecio al campesino, considerándolo como una especie de gente inferior. Nadie es más que nadie y el señorito de la ciudad con su camisa de cuello almidonado y las uñas pintadas jamás podrá tener mayor categoría que la del hombre de manos encallecidas y el rostro curtido por el sol de la montaña y del llano. Tenemos que inclinarnos ante los hombres que nos dan de comer, y el campesino es precisamente el hombre que sostiene con la comida a millones de personas que viven cómodamente en las ciudades. El campo necesita mucha gente, el campo puede resolver totalmente el problema de la desocupación. En las escuelas de educación primaria y secundaria debe incluirse la materia sobre agricultura teórica y práctica, así se dejan de crear tantas generaciones de señoritos afeminados que luego vagan por las calles hambrientos y mal vestidos solicitando trabajo inútilmente. Hay que enseñar a los niños el camino del trabajo y de la hombría bien entendida, si es que queremos evitar la epidemia de la desocupación. Realmente el hambre, la miseria, la desocupación, son terreno apropiado para que en ellos germine la flor venenosa del comunismo. Es necesario comprender que solo con una democracia auténtica que resuelva en forma total el problema de la desocupación, y que extermine radicalmente la injusticia, podemos conjurar bien el peligro horrendo del diablo rojo. No es justo que millones de personas vaguen por las calles mendigando trabajo, mientras en las zonas residenciales viven dichosos los holgazanes. No es justo que existan personas de la burocracia que ganan enormes sueldos por unas pocas horas de trabajo diario, entre tanto los infelices no ganan ni para comer. Es urgente hacer justicia social porque la indolencia en esto nos conduce inevitablemente a la barbarie del socialismo ateo y brutalizante. La única manera cierta de combatir al monstruo rojo de la URSS es darle al pueblo pan, abrigo y refugio. Con el estómago lleno no hay comunismo. Donde existe justicia social no hay comunismo. Tierras baldías. En la América Latina existen todavía vastos e inmensos territorios totalmente deshabitados. Recordemos las selvas espesas del Amazonas. En esas regiones podríamos caminar años enteros sin encontrar seres humanos, a excepción de algunas tribus de indios caníbales. Realmente esas son tierras muy fértiles que la raza humana podría aprovechar para su propio sostenimiento económico. Es lástima que los gobiernos del Brasil, Colombia, Perú, no se hayan resuelto en forma seria a conquistar esos riquísimos territorios. Sin embargo, es de admirarse el gran esfuerzo que hizo el Brasil al fundar su ciudad capital dentro de la selva amazónica. Esto representa ya un esfuerzo en la gigantesca empresa de conquistar la selva. Los gobiernos que tienen acceso a esas selvas profundas del Amazonas deberían favorecer inmigraciones nacionales y extranjeras. Sería maravilloso que los gobiernos apoyasen económicamente a todo ciudadano que de verdad se resolviese a establecerse en esas selvas para trabajar la tierra. El Ministerio de Agricultura podría dar a estos ciudadanos dinero, semillas, herramientas de trabajo agrícola, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Es claro que para esta clase de empresas se necesita el apoyo económico. La América Latina dispone de vastos e inmensos territorios vírgenes donde millones de desocupados de todas partes del mundo podrían establecerse para trabajar.
Lo que se necesita es apoyo económico de los gobiernos que tienen acceso a esos territorios. Es urgente comprender que la agricultura en gigantesca escala puede acabar con el hambre y la miseria. Millones de desocupados que vagan por las calles de las grandes ciudades mendigando empleo debieran dedicarse a la agricultura. Es urgente que el Ministerio de Agricultura organice determinado tipo de sociedades cooperativas y oficinas de investigación y de control con poderes extraordinarios y fuerzas de policía rural, a fin de conquistar las selvas y dar apoyo total a todos aquellos que realmente quieran acometer semejante empresa. El dinero que los gobiernos invierten en este ramo de la actividad humana se multiplica al 1000%, enriqueciéndose las naciones con el trabajo fecundo de los agricultores. Resulta paradójico que millones de personas vaguen por las calles mendigando trabajo, cuando el campo necesita de tantos brazos para trabajar la tierra. El Partido Socialista Cristiano, es decir, el movimiento gnóstico cristiano convertido en partido político, debe llevar al Congreso nuestras ideas relacionadas con la conquista de tierras baldías. Es urgente luchar intensamente en este sentido hasta lograr la cristalización de nuestros proyectos, así solucionaremos el problema de la desocupación. Tierras en producción. Las tierras que actualmente están en producción necesitan todavía muchos brazos. Los gobiernos debieran establecer leyes que estipulen el máximo y el mínimo de trabajadores que los patrones están obligados a tener. Estas leyes podrían basarse en la cantidad de hectáreas productivas, mayor cantidad de trabajadores y viceversa. También es urgente fijar el salario mínimo para los trabajadores. Cooperativa agrícola. Todo individuo que trabaje por su cuenta en el campo, o toda asociación de individuos que por iniciativa propia resuelvan trabajar la tierra, necesitan de la cooperación económica. La Caja Agraria debe cooperar con esos trabajadores de la agricultura, dándoles dinero, semillas, herramientas, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Así desaparecerá el problema de la desocupación en las ciudades. He allí el Cristo social, compañeros, compañeras, muy impresionante, dirigido a solucionar estas situaciones también que se está viviendo en el planeta en estos tiempos de pandemia mundial. Lo que más se necesita en las ciudades y en todo lado mismo es el comer, la alimentación y obviamente el sacro dinero. A su vez tiene que ir a la par, siembra y come, come y siembra, combinar campo con ciudad y viceversa, y combinado con el dinero. Y si la persona está dentro de la ciudad, en lo que pueda, puede sembrar en macetas o ciertos cultivos aeropónicos para que vaya creando una nueva personalidad también de ser productivo, no solo consumidor. Entonces en su casa tiene algo sembrado. Si no tiene espacio, pues puede adecuar en un lugar, aunque sea una maceta, para que allí ponga tierra y siembre. Si uno no lo hace es porque no tiene ese tipo de hábitos, y al no tener ello, lógicamente que no lo va a hacer. Hay que irnos creando de poco a más los hábitos de sembrar y cosechar. Y eso tiene que ver con una real riqueza. Cuenta Samuel Ambior que ya en el Sol central sirio, que es la capital de nuestra Vía Láctea, los sirianos que tienen grado, rango de dioses, diosas, ya no tienen ego ni karmas, siembran y comen, comen y siembran. Ellos cultivan sus productos y se nutren de ello. Llegan a humanidades más sofisticadas, como Mercurio, por ejemplo, hacen extractos de ciertas frutas, plantas y más, y toman ciertos extractos líquidos, pero igual tienen que sembrar. En Venus ya nos cuenta Salvador Villanueva de México, que viajó allá, estuvo una semana aproximadamente, cómo comen los venusianos. Siembran y comen, comen y siembran. Entonces nosotros lógicamente no somos la excepción. Y acordémonos que ellos son humanidades mucho más conscientes que en el planeta. El total de humanidades ya, pues ya en unas no tienen ego, en otras tienen el 3%, pero acá en el planeta se tiene el 97% de ego y 3% de conciencia, por eso se está como se está. Pero podemos ir eliminando egos con las meditaciones para desintegrar a Pothilge y emerger con virtudes divinas y crearnos una nueva personalidad también, nuevas personalidades de paciencia,
de diligencia, de caridad, de altruismo, etc. Ello tiene que ver con un trabajo ya sobre uno mismo, sobre el individuo. Entonces, a su vez, lo que más se necesita en estos tiempos, que los gobernantes orientan y los ministerios de salud, que estemos en casa para evitar los contagios del famoso COVID-19 o mal puesto coronavirus por lo de corona. Pero en tu casa, ¿qué vas a hacer? Las paredes viendo allí no te van a nutrir. Y si la persona, por ejemplo, antes no ha tenido sus ahorros económicos, entonces la situación se vuelve mucho más crítica. Vemos que las ciudades, lógicamente, la subsistencia es el negocio, el comercio, pero con todas las situaciones que se están dando y todo cerrado, entonces eso pues no se da en estos tiempos, y al no darse, lógicamente que las personas va faltando recursos económicos, o sea, dinero directamente. Muy importante ir aprendiendo los secretos de la madre naturaleza e ir ahorrando. Por ahí hay un libro muy clave que tiene que ver con una gnosis básica, un saber básico, se llama El hombre más rico de Babilonia. De lo que ganas mensualmente, ahorra un 10%, pero eso no es para que te lo comas, ni gastes en situaciones extremas incluso, sino es para que ahorres e inviertas y de ello siga surgiendo más. A su vez, muchos otros más libros de gnosis básica que le enseñan a la persona que ahorre sus dineros. Tienes allí de Beclar, La mente millonaria, impresionante aquello. Puedes seguir revisando El hombre más rico de Babilonia y otros libros más que pertenecen a una gnosis básica y que gnósticos del planeta lo escribieron para que haya una gnosis, un conocer, un saber, una inteligencia básica para traernos para nosotros más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Son gnósticos porque te dan prácticas claves ya comprobadas y que si uno practica igual tiene de lo mismo, ¿veis? Pero va dirigido a una gnosis básica. Ya sabemos que hay una gnosis nirvánica y una gnosis a inscristificación. Gnosis básica te da también Samuel Ambeor para tener más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva en su obra Introducción a la Gnosis, o Hermes Trismegisto con los 7 principios del Kybalión. Eso se llama también gnosis básica. Saber, conocer, inteligencia para vivir mejor acá. Si la persona no quiere autorrealizarse, no quiere transformarse en un dios diosa, la energía universal te respeta tu libre albedrío. El Cristo social obviamente tiene que ver con una gnosis básica también, y gnosis nirvánica y gnosis a inscristificación. Este es un libro de política, de poliética, suprapropoliética, del humanista colombo mexicano, maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, o conocido más en el mundo de esoterismo como predoctor científico, hombre Cristo Dios, Samuel Ambeor, resurrecto, reencarnado e inmortal. Resurrecto físicamente, tiene un cuerpo de más de 4000 años de edad y nos ayuda en el planeta. Pasó procesos de muerte y también resurrección. Entonces, esta sabiduría que nos da nos permite traernos, obviamente, un bienestar en todas las áreas de la vida, en dinero, en salud, en amor, prosperidad físico-conscientiva, y establecer un equilibrio en todo lo que uno necesita en este planeta. Y también, si quiere, emerja su carrera de Dios-Diosa con la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer transmutatorio, o sea, el tantra, suprasexualidad, y Bajroli Mudra sin eyaculación del Enseminis, meditaciones de muerte de Posilge para virtualizarnos, y lo que es la dharmatización, obras positivas por las demás personas en lo más exaltado, el sacrificio por la conciencia y la humanidad sin el acristificarse. Entonces allí también va emergiendo su carrera de humans, solar, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, creador de cuerpos de personas, cuerpos de animales, cuerpos de plantas, etc. Creador de planetas, sistemas solares, galaxias, universos, mundos de materia o antimateria, que es el objetivo de la energía universal también para nosotros si es que lo anhelamos. Ahora, no quiere autorrealizarse, no está obligado a los 3 factores. Practique gnosis básica del Cristo social y tenga mejores casas,
tenga mejores medios de transporte, mejor vestimenta, mejor alimentación, un mejor estilo de vida en el aspecto material económico, tenga sus tierras, siembrelas, coseche y siga una vida pues en combinación con las ciudades, con la industria, con el comercio, con las ventas, con el negocio, etc. Y a su vez vaya prosperando más en áreas del amor y lógicamente de la salud. La gnosis samariana, la gnosis suprapropolítica política, no es un partido de política dentro de las instituciones gnósticas. Acordémonos que los dioses y diosas están en su proceso de iniciación de 3 montañas. Uno es un maestro de misterios menores, otro de mayores, otro de mayores de fuego, otro de luz, otros son los resurrectos cristificados, como hoy está un San Belambeor, un Laxmi Daimon, un Jesucristo, un Cagliostro, un San Germán, un San Akumara, un Melquisedec y más, que son parte del Shambhala, Shangri-La, Shagartha, tienen supratecnología, viajan en naves por este y otros planetas, por nuestra galaxia, salen de la galaxia, van a otras, salen de los universos, van a otros infinitos universos. Obviamente en el planeta llegan donde quieran, ya con sus naves, ya también con sus poderes, sabiendo trasladar el cuerpo físico en estado de jinas, nahualismos y etc. Entonces, obviamente, dentro de las instituciones gnósticas samarianas jamás vas a hacer un partido de política. Nunca. Para ello hay un orden y una organización. Estos son universitarios de política, suprapropolítica o política también, pero son universitarios. Es como que tú vas a una universidad a aprender un doctorado en medicina, nunca vas a meter allí el consultorio. No te van a dejar, lógicamente. Le van a decir, señor, usted tiene que graduarse, sacar su título y vaya ya en todo lo que es el territorio nacional o internacional, ponga su consultorio acá. No, que quiere hacerlo dentro de la universidad, no le van a aceptar eso. Ni los dueños de allí, ni tampoco le van a aceptar la sociedad, ni los gobiernos. Tiene que ser ordenado y organizado. ¿Ve? Entonces lo mismo son los universitarios de suprapropolítica samariana. No es un partido de política. Acá vienes, estudias, aprendes. Puedes aprender de por vida estas técnicas basado en los 4 libros de Samuel Ambeor, Cristo Social, la plataforma del postclimo, educación fundamental y tenéis ahí transformación social de la humanidad. Ahora eres un estudiante, un representante, un miembro activo de estos universitarios de suprapropolítica samariana extraordinaria. En tu vida particular privada has de fundar los 1.000.000 millones de partidos que tú quieras, privados y particulares. Eso los representa usted ante la sociedad y los estados y se responsabiliza de ellos. A su vez allí ha de obrar inteligentemente poniendo esas orientaciones para las personas que vaya a orientar e ir formando candidatos para presidencias de repúblicas, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, etc. Allí ha de elaborar un pensum particular suyo, tiene que aprender todo lo que son leyes de Estado, constitución de Estado, la parte legislatura, la parte ejecutiva, la parte de todos esos aspectos que es un gobierno, tiene que aprenderse y dar para qué es cada uno de los ministerios existentes en su país y otros internacionales. Entonces hay de armar un pensum extraordinario. A su vez, en medio de todo ese pensum, usted va a compartir, si así lo anhela, cátedras de estas obras de política de Samuel Ambeor, de política y suprapropolítica, o del Colombo mexicano humanista, predoctor científico Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Allí puede revisar que existió en Colombia o en México, pues ahí en su cédula marca así, revisa ahí en los registros de ciudades de estos países donde vivió. A su vez, ya saben, el mundo esotérico más conocido como Samael Ambeor, ya por sus procesos iniciáticos, ¿veis? Acuérdate que Víctor Manuel Gómez Rodríguez en México también ya le va entrando a lo que es la política oficial. Manda una carta a su discípulo Garga Cuchinis y le orienta que está
dedicarse a la política y pertenecía a un partido muy especial de México en el sentido más completo de la palabra, físicamente hablando. Era un político y a su vez humanista, a su vez en la parte de religioso, un patriarca, en la parte esotérica, un Cristo, un superhombre, tenía sus poderes extraordinarios, tiene. Clarividente, intuitivo, recorre vías pasadas, vuela con cuerpo de carne y hueso por los aires, resucita muertos, tiene poderes extraordinarios. Bien, entonces Samael Aun Weor también, lógicamente, orienta aquello que estaba dedicándose a la política y en medio de todo ello también funda lo que es la poliética samariana para las instituciones gnósticas samarianas y para la humanidad en general. Ahora, allá, como vemos particularmente, usted funde el POSCLA, o sea, funde un partido de política. Maestro orienta que puedes fundar el Partido Obrero Social Cristiano Latinoamericano, independiente y aparte de las instituciones gnósticas y de estos universitarios de poliética. Ahora este nombre que él lo bautiza, póngale el 1000 y 1.000.000 de nombres de su partido de política y de los mismos principios, ya está. Si ve cómo es sencillo, está allí particular de las instituciones gnósticas samarianas y de estos universitarios. Y a su vez usted puede venir a seguir dirigiéndolos, orientando o estudiando de por vida en los universitarios, pero uno es lo uno y otro es lo otro. Y así se triunfa en medio de todo ello. Es importante aclarar eso porque si las personas que orienta y salen para candidatos de repúblicas desde su partido particular triunfan, excelente. Si hacen las cosas correctas, triunfos para su partido, triunfos a su vez para ellos y para las naciones. Si cometen errores, la gente lógicamente que se adhiere contra aquellas personas y a su vez en parte contra ciertos partidos de los que salen ellos. ¿Veis? Entonces, si personas, por ejemplo, discípulos del venerable maestro Samael Aun Weor quisieran fundar partidos dentro de las instituciones gnósticas, pues lógicamente que eso no conviene porque ya orienta Samael Aun Weor que hay que tener mucha precaución en ese aspecto y para ello está la orientación de la instrucción solar de la resurrección, cómo se ha de obrar para tener triunfo eterno en la obra que se quiere hacer y se está haciendo a nivel planeta. Entonces allí, a la par que se van extendiendo estos universitarios en los más de 200 países existentes en el planeta, a par que se van extendiendo las demás instituciones gnósticas, religares o de gnosis académica cultural, Movers Gnóstico Cristiano Universal, ICUA, GECAG, órdenes de ufología, antropología, ecología, etc. A la par también van saliendo personas que fundan partidos de política en los diferentes países del planeta, pero con el orden y organización que hemos visto. ¿Veis? Es sencillo el obrar de todo esto. A su vez se va activando los ministerios de salud pública preventiva. Entonces las personas que estudiamos y de ellas los que fundan partidos de política o las personas de los diferentes partidos de política existentes en las naciones que llegan a los universitarios van aprendiendo este tema para a su vez de allí por medio de los candidatos que tienen y ganan presidencias de repúblicas, alcaldías, prefecturas, ir haciendo transformaciones en las constituciones de Estado y ubicando leyes conscientes y derrocando por siempre las que no sirven. En ese caso, el Ministerio de Salud, los diferentes ministerios de salud pasan por una transformación total, lejos de ciertas falsas programaciones que ha hecho ciertas élites con fines codiciosos económicos para beneficio de sus empresas. Revisad allí el informe de Abraham Flexner que hizo a cierta cúpula de millonarios del entonces, de casi un siglo atrás o menos. Entonces en este informe que él, por ejemplo, Abraham Flexner en su profesión lo cumplió, simplemente hizo un informe
pero ciertas cúpulas de industrias iniciales en el campo de salud, medicina, buscaban la forma de ganar ellos, lucrarse, no importa cómo. Y de hecho, de acuerdo al informe que hizo este investigador, y que él les comenta cómo estaban diagnosticando las personas que salían graduados de universidades en los diferentes ámbitos. Entonces simplemente le informaron que se curaban con fórmulas de la medicina nutricional natural, fórmulas de la Madre Virgen Tierra, Madre Virgen Naturaleza Superior. Entonces ellos se despiertan en parte, por una parte negativa, y a su vez comienza sus fines codiciosos. ¿Qué hacen estos personajes? Entonces buscan hacer una transformación a la vez de la manera de cómo han de diagnosticar y qué medicamentos han de darle a la gente. Imagínate. Ahí está la situación terrible que se va dando. Y no queda allí el informe que dio este investigador. Lógicamente lo aprovechan estas élites desde 1910, vamos a decirlo, reporte de Flexner, revisarlo allí. Entonces aprovechan ciertas élites que comenzaron a poner sus negocios y que no les triunfaba como ellos querían que triunfe. Buscar el triunfo de un negocio es extraordinario, pero hay que ver con qué fines y medios lo va haciendo, para no generarse karmas ni karmas duros, estar pagando en estas futuras vidas. Después de ello comienza esta cúpula de cierta falsa burguesía a mal programar a las personas desde las mismas universidades y les ordena, bajo ciertas falsas leyes que comenzaron a acudir entonces en los estados, en el aspecto de salud, que simplemente van a diagnosticar y van a dar las fórmulas médicas que a ellos les convenía, lógicamente, para que la gente salga de allí, vaya y les compre en sus fármacos. Triunfo para sus negocios, pero un gran complot y conspiración contra la conciencia y la humanidad. La situación no quedó allí, cuenta allí entendidos en investigaciones que comenzaron, obviamente, las perseguidas a las personas que practicaban los medios naturales dejados por los maestros, dioses, diosas de la medicina universal. A muchos los encarcelaron, incluso a muchos cuentan que perdieron la vida. Hay que ver hasta dónde eso es verdad y hasta dónde no. Pero de que hubo persecución, realmente ha habido. Y a su vez, de allí queda una falsa programación que va saliendo desde ciertas potencias hacia los demás países del planeta y por ende las universidades y a los cerebros de los demás estudiantes. ¿Veis? La realidad es que todas las farmacias que veis salen de la Madre Virgen Tierra. Su materia prima es la madre ingredientes de la Madre Virgen Naturaleza Superior. Absolutamente todo. Combinado obviamente con átomos del Padre, Hijo, Espíritu Santo, o átomos, protones, electrónicos, neutrónicos, que se combina sabiamente en la alquimia de la naturaleza. ¿Veis? Lo que pasa que en ciertos fármacos les ponen ciertas dosis de drogas que en un inicio van sedando ciertos dolores. Pero igual, eso sale de la tierra. ¿Veis? Igual que los centros naturistas, empresas de nutrición y más, sale de la tierra y a ella volverá. Samuel Aumbeor plantea que en medio de todo esto, obviamente, las personas de medicina y todo producto trabajan solo con los cadáveres de las plantas. Esos cadáveres tienen vitaminas, minerales, proteínas,
carbohidratos, etcétera, y son beneficiosos, pero al final es solo un cadáver. A su vez, que plantea Samuel Ambeor que se trabaje con la elementoterapia, con los elementales de la naturaleza. El fuego, tierra, agua y éter tiene criaturas elementales, hay que desarrollar la clarividencia orienta para verlos. A su vez, toda planta son los cuerpos físicos de almas, de ángeles inocentes o de chispas divinas elementales. Revisar los elementales de Franz Hartmann, los elementales del doctor Paracelso y más. El libro Rosa Ígnea del predoctor Samuel Ambeor también. Samuel Ambeor llega a un tercer grado de universidad de medicina. Por eso es predoctor, porque no se venció físicamente a sacarse su título, no lo logró. Pero a su vez, en los mundos superiores de conciencia, obviamente tendrá sus títulos de doctor de medicina de los cielos, de los templos de Alden y más. Y a su vez físicamente ejercía aquello. Pero para no chocar con la élite de doctores que realmente han ido, la han sudado en las universidades, se han vencido todos los años y han sacado su título, han logrado graduarse, entonces lógicamente queda Samuel Ambeor como predoctor, o el predoctor Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Predoctor porque realmente hacía curaciones extraordinarias, y ahí revisa los libros de medicina que tiene, que coopera con eso con fórmulas extraordinarias para la humanidad. Investigaba en la Sierra de Santa Marta, Colombia, y ha hecho sus investigaciones particulares en los mundos superiores de conciencia y más. Y también pondrá orientaciones y otras fórmulas de los demás doctores que él les ha estudiado. Tenéis ahí a Paracelso, Galeno, el doctor Arnoldo Krumheller, o maestro Viracocha, Hermes Trismegistro, Nostradamus y más, obviamente. A su vez, por ahí escuchamos que toda persona que cura unos 100 casos puede ejercer normalmente la medicina y tienen que darle su título, obvio. Pero en este caso no le vas a dar un título igual a un universitario, por simple hecho que la otra persona, así sepa curar, no se venció en las universidades. Y no es justo ponerle al mismo rango, vaya, estudie, descanse los años y saque su título. Ahí tienes el ejemplo de Steve Jobs, que a sus años, él es el que nos dio el famoso, el que logró captar esa información de seres superiores para poder plasmarnos los iPhone, ese tipo de nueva tecnología que tenemos ahora en celulares, computadoras y más. Detrás de todo eso está Samuel Ambeor también. Cuenta que él entrega a los hermanos extraterrestres superiores del espacio una supratecnología, y esa es la de ahora, del internet y de este nuevo tipo de computadoras y medios de comunicación. Y él a su vez llega a los cerebros de científicos, de tecnólogos, para que entiendan cómo hacer esto que siempre ha estado y nos lo hagan. Los celulares tienes vidrio, tienes plástico, eso va emergiendo del petróleo, siempre ha habido. Si desarmas un celular, pues hay cobre, eso siempre ha habido, pero no ha habido ese chispazo de cómo hacerlo en estos tiempos, hace unas cuantas décadas atrás. Esto ya lo teníamos desde la época de Krishna, unos 5000 años atrás. Tenían los Nimanas, naves extraterrestres que llegaban al planeta y que las construían también acá o en otros mundos, y tenían radio, televisión y toda la tecnología que tenemos acá. Ha habido cierto complot de cierta élite de dioses, diosas, incluso gnósticos, tal vez algunos cristificados, que ha buscado opacar este tipo de tecnología y ciencia para la humanidad. Por ello, otro grupo, otra élite de dioses gnósticos cristificados también, los cristoluciferes de Dios, que nada tienen que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, se ha rebelado contra esa otra élite de dioses, y ahora de nuevo nos dan esta tecnología que está en una etapa jardín, escuela, pero irá surgiendo más. Pero esto ya la teníamos antes, y la teníamos con una etapa de colegio, universidad en cuanto a tecnología y ciencia. Podían hacer viajes a otros mundos con los Nimanas. ¿Veis? Revisad el Mahabharata, el Ramayana, la llegada también de los Anunnakis, puedes revisar por allí en las épocas sumeria. Hay material de antropología, más de 20.000 tablillas y más, obviamente. Bueno, pero en esta raza aria, lógicamente ya teníamos esta tecnología. Acuérdate que antes hubo la Lemuria, más antes después nosotros los arios, la Atlántida, luego la Lemuria y otras razas más.
y tenían supratecnología en el planeta que viajaban a otros mundos. Pero en esta resaria también ya nos dieron, pero hubo esa situación que recién ahora, en un siglo tal vez un poco más o menos, vuelta resurge. ¿Veis? Ahora, en medio de todo ello, obviamente es importante entender que si una persona cura casos, bueno, no se va a llamar doctor, ni le van a dar del Ministerio de Salud un título de doctor, porque eso sería injusto, obviamente. Y lo mejor es basarse en la justicia y misericordia. Ahora, por otro lado, podrían igual ir a la universidad y sacar título de doctor oficial si es que quieren. Pero como ya han curado casos y se ve que saben, pues, entonces pueden sacar un título de predoctores, lógicamente, y ejercer normalmente la medicina porque están apoyando a la humanidad que se cure y se sane. Igual las partes de personas de ingeniería, personas de arquitectura, abogacía y todo aquello, serían predoctores, preabogados, preingenieros. ¿Veis? Eso es importante entender y ser equitativos. Y si realmente quieren título de doctores, listo, vaya y gradúese. Súdela como los otros que sí la han sudado. ¿Veis? Eso es una equidad total. Bien, prosiguiendo. En el caso del maestro, tranquilamente él en México podía a sus años ir allá, seguir estudiando y graduarse de doctor para que tenga su título acá en el planeta también. Hubiese sido más extraordinario, pero no quiso hacerlo porque él lo decidió así, pues. ¿Veis? Continuando, los ministerios de salud pública preventiva son claves trascendentales porque no dependen de los falsos sistemas de curar que ciertas huestes tenebrosas quieren que surjan en el planeta, que trancan la curación y simplemente van sedando, que nada tiene que ver con esos fines codiciosos que vimos de ciertas élites millonarias en pos de que triunfen sus negocios de medicamentos, sino más bien está basado en la conciencia y en el conocer de los doctores de la medicina universal que tienen título de los mundos superiores de conciencia. Tienes un doctor Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, Adonai, Nostradamus, Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, el doctor de los mundos superiores de conciencia, predoctor en el mundo físico, Jesucristo también. Imagínate, si él sabe resucitar muertos, si él sabe conservar un cuerpo más de 2000 años, lógicamente es un doctorzazo y tiene fórmulas extraordinarias. Allí revisad su libro de él, el Pistis Sophia, escrito después de la resurrección, 148 capítulos extraordinarios. Y escudriñar fórmulas para la medicina universal. Revisar los 4 evangelios que fueron escritos 3 siglos y más después de él, o sea, no fue directamente por sus discípulos. Y lo pusieron allí de acuerdo a las conveniencias políticas del antiguo imperio romano. Bueno, que siquiera tenemos una señal allí de obras que hizo Jesucristo. Revisar ese conocer que ha dado en la India, en el Tíbet, en Egipto también, en Grecia y más, porque viajó por todos esos lados. Alquimista, tenía su mujer también, Miriam Ben Magdala, y tenía sus mujeres también desde la soltería, tanto en Egipto como en tierras de Jerusalén. Revisar el libro Misterios Mayores de Samuel Ambeor, donde está parte de la biografía de Yeshua Ben Pandira o Jesucristo. Entonces, en el caso de los ministerios de salud preventiva, van a ir a revisar todas esas fórmulas de los libros que tienen ellos. Y a su vez tienes de Oriente también fórmulas extraordinarias para la medicina, para la salud. En el Anangaranga, Kamakalpa, Kama Sutra también fórmulas de salud, de medicina, de higiene y más. Y de allí se va sacando fórmulas especiales para combatir virus, bacterias. Y mientras a las personas se les va orientando que se refugien en sus casas para evitar el contagio en las pandemias, pero tienes que darle pues la fórmula que vaya a estar tomando en casa. Entonces en estos tiempos estamos con el famoso COVID-19
Y los gobernantes orientan a las casas y los ministerios de salud también. Pero ¿qué fórmula te han dado para que en casa estés tomando? Eso no se escucha. Sinceramente no hay avalado desde un ministerio de salud de tal país que diga en su casa va a tener este tipo de nutrición, este tipo de alimentación, este tipo de productos que se va a elaborar en su casa y tomárselo. Y este tipo de antivirus para que mate virus y bacterias. Entonces hay la situación terrible que eso no te dan. Lo más lógico, ¿no es cierto?, que si estamos en esta situación, entonces tienes que reforzar los pulmones. Todos tenemos que reforzar los pulmones. El sistema inmunológico subirlo. Y a su vez un producto para eliminar virus, bacterias. ¿Y de dónde sale eso? De las fórmulas de los maestros de la medicina universal. Para no utilizar solo los cadáveres de las plantas, entonces sencillo, aquí tienes higo. Hacemos elementoterapia. Oh Real Ser, pedimos y rogamos, ruegues a nuestro maestro elemental intercesor para que ordenes a este elemental, acuérdate que no trabajamos solo con la planta, sino con la criatura elemental, ordene este glorioso elemental, lo siguiente: trabaja glorioso elemental, tráenos salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, cúranos, sánanos, protégenos y otórganos todo lo que tú tienes. En cuanto a tus secretos, trabaja el glorioso elemental. IAO, hágase, cumplas esto con el permiso y la ley divina, su misericordia y el aval de Dios. Así es y hecho está. Las criaturas elementales tienen el poder de entrar en los cuerpos de personas, curarles, sanarles. Para que sea magia blanca se pide con el permiso de la ley divina. Solución: para los productos que hay en farmacias, haz la elementoterapia. Ahí hay gnomos y primos de la tierra, todos los productos salen de plantas. Lo que pasa es que ahí no te ponen el nombre de la planta de que sacas, sino te ponen otro tipo de nombres extraños que bautizan a los extractos que sacan de las mismas plantas. Entonces ahí tienes fórmulas que ayudó para combatir la famosa malaria, paludismo, y te ponen nombres químicos que nunca la gente en sus cabezas va a entender, con excepciones. Pero ¿de dónde sale eso? Del árbol de quina del Perú, es de las selvas y que tiene que ver en otras regiones, y de ahí sacan otros extractos y con eso se combate la malaria. Y hay en los parques de algunos lugares del Perú, ¿veis? Entonces son los productos de farmacia, los ministerios van ordenando que declaren de qué planta salen. Póngale el 1001 nombre exótico que quiera, listo, extraordinario, pero más acá abajo declare el nombre científico de la planta, que se lo conoce a nivel mundial, y el nombre de la región. ¿De dónde sale eso? De Palo Santo, sale de Altamisa, sale de Ruda, sale de Valeriana, que declare allí. ¿Veis? ¿Para qué? Para que las personas también sepan de aquello. Ahí se desestructura un montón de fines codiciosos, se desbarata. ¿Veis? Y pone el nombre, bautizan el nombre al producto del nombre que quiera, los laboratorios. A su vez, a un centro naturista es sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabes de dónde sale. Bien, entonces estos ministerios de salud preventiva tienen ese objetivo de orientarle claramente a la humanidad qué adhiera a consumir en sus casas. Qué tipo de dieta, qué tipo de verduras, qué tipo de frutas, qué tipo de plantas, qué tipos de té se ha de hacer en su casa. A su vez, ahí sí, ¿no es cierto? Estás en tu casa y estás reforzando tu sistema inmunológico, tus pulmones y tu producto antivirus. Y eso los ministerios dan esas fórmulas para que se hagan en los hogares, en tu biococina, laboratorio, lógicamente, que es donde preparas los alimentos y tienes que saber combinar vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas naturales para una salud perfecta del cuerpo. Entonces vamos con esas fórmulas. Tienes para los pulmones plantas que te orientamos que salen de los libros de los maestros y más estudios que se hacen de personas que en el planeta tratan con esas plantas también a la humanidad y han curado con el poder y gloria de la divinidad. Activan los átomos de curación, átomos doctores que tenemos en los cuerpos y a su vez la persona va sanando. ¿Veis? Entonces tenemos cuestión de pulmones. Tienes la canela, tienes el anís estrellado, tienes el clavo de olor,
el ispingo, la flor de la canela. Tiene plantas como es la pulmonaria, la oreja de burro, otras que va a ayudar, la violeta, el poleo, la menta, el pino, muy importante, el eucalipto, y todas ellas van a actuar en los pulmones. Entonces, eso en casa, puedes hacerte test, hazle alimentoterapia a cada planta y listo, ya tienes su fórmula para sacar esas situaciones de toses, de resfríos y más. Y obviamente ir fortificando los pulmones para estar preparados y vencer todo tipo de epidemia, virus. Porque ese del COVID-19 va atacando a los pulmones, pero si lo tienes fuerte, los vences. Lo vence usted en un caso pues que se dé esa situación. Mejor que jamás se dé. Entonces en casa ahí estás, guardado en casa, ahí estás, toma y toma tus test. Refuerza y refuerza, fortifica los pulmones. Y es tan sencillo porque estas plantas, ingredientes, lo tenemos en toda tienda, con excepciones en los diferentes lugares de los diferentes países del planeta. Y es tan sencillo que una persona, presidente o dirigente de un ministerio de salud lo dé, y un presidente de república, un prefecto, un alcalde, porque es algo de comida nutricional, pero que tiene sus ingredientes químicos, que tiene su ciencia, su sabiduría para curar y sanar. Eso junto con los elementales que entran a los cuerpos, sanan pues los órganos. A su vez de esto, ubicar las más plantas que da en los libros de los maestros de la medicina universal, y las más plantas descubiertas en tu región, que las han descubierto personas en bien de nuestros pulmones y nuestra vida, y compártelas, y a su vez tómeselas. Por otro lado tenemos cómo subir las defensas del sistema inmunológico: jugos de arándano, la famosa uva, las pepas licuadas y trituradas. Tenemos por allí la fresa, también lo que es las ciruelas. Puedes echarle zanahoria, un poco de remolacha. Puedes echarle suero de leche, el suero, impresionante. Y a su vez échale verduras, pero una pequeña cocción a que mueran también ciertos parásitos. Lave, pega una cocción y al baño María y eche verduras, como es por ejemplo la espinaca, el apio, la acelga, el pimiento verde, pepino. Tiene también lo que es el perejil, un poco de culantro, y eso le echa también a su jugo, a su preparado. No le eche, bueno, si le echa tal vez panela, échele una pizca, porque esto tiene un dulce natural. Échele dulce de stevia, que es una planta también, una hoja, y tómese 3 vasos de eso diario. Está fortificando, subiendo las defensas. ¿De dónde? Del sistema inmunológico. A su vez, en la dieta, el ajo, la cebolla, el jengibre o quión, extraordinario. Plantas que van a ayudar también para activar las células madres, las algas alfa, la espirulina, que solo puedes conseguir en un centro naturista, la echinacea, y te la tomas, en dosis obviamente, y ya está fortificando su sistema inmunológico. Ahora, un antiviral para eliminar virus, bacterias. Jim Humbert, que descubrió una fórmula especial para destruir virus, bacterias, ha ayudado a que muchísimas personas, y ya miles, seguirán para millones, se curen de muchos males y enfermedades. Esa persona deben buscarle los gobiernos del planeta para que él oriente a ministerios de salud con su fórmula, y hasta un premio Nobel podrían irle dando por allí en cuanto a su descubrir. Tiene unos 70 y más años, utiliza y se siente extraordinariamente con su salud. Entonces, a él unos trabajadores que tenía le dieron malaria, estaba por las selvas, entonces él tenía unos productos para purificar el agua, clorito de sodio. ¿Qué hizo?
les dio en gotas a aquellas personas y se curaron, salvó vidas. He allí un predoctor, ¿veis? A su vez, después a él mismo le dio, ya por otro lado, malaria. Se fue, se hizo los exámenes, le dijeron, señor, tiene malaria. Bueno, que ya volvía después, fue, tomó su dosis de gotas, y después volvió por la tarde a hacerse los exámenes, señor, ya no tiene nada. Entonces tiene una fórmula poderosísima que salva vidas, obviamente. Seguir revisando ahí los protocolos de Jim Humbert y los protocolos también del doctor europeo Andreas Clarkers, que también deben los ministerios de salud de los diferentes países del mundo buscarle y pedirle orientación, ayuda. Bien, cuenta Jim Humbert que esta fórmula, que lo llaman a nivel mundial ya el MMS, ayuda a curarse de cánceres, sidas y más. Y lógicamente para el COVID-19 lo va combatiendo, combate gripes también y otro tipo de virus del famoso SARS y derivados del coronavirus. Entonces, claro que eso nos va a ayudar por estos tiempos. Pero ya has escuchado que por medio de los ministerios de salud te den la fórmula a que lo hagas en casa con todas las precauciones y consumas. ¿Y cuánta gente ya está muriendo a nivel mundial? Ya van como 14.000 y 200.000 y más infectados, y eso continúa. Es que esto no es solo refugiarte en casa, es que te den todas las herramientas, armas precisas para combatir virus, bacterias y todo aquello. Porque si no, ya sabes, no hay camas en los hospitales, no hay lugares para atenderlos. Entonces mejor es prevenir antes que lamentar, como enseña el dicho. Bien, prosiguiendo. La fórmula es sencilla. Clorito de sodio por un lado y por el otro lado tienes ácido cítrico. Eso es todo. Jamás vas a mezclar junto porque puede ser hasta incluso explosivo y muy tóxico. Acuérdate que existe el cloro. Si te has preguntado de dónde sale el cloro, te han enseñado en el colegio, escuela, en la universidad, de dónde sale el cloro a nivel masivo. Pues no nos enseñan eso, pero deberían darnos clases de eso. Simplemente sale de la sal común que tienes ahí en casa. A su vez ya industrias sacan la sal de los océanos, mares, nos ponen en ciertas piscinas especiales con agua y le inyectan y le ponen allí electricidad a voltios. De eso van sacando derivados, que es el clorito de sodio, el cloro y otros derivados más. O sea, lo que vas a consumir es algo natural, pero potencializado, y que si te pasas de dosis, obviamente es tóxico, demasiado fuerte. Entonces, para ello, consigue las sales de clorito de sodio, una cucharada, puedes disolver en agua destilada y pones en una botella especial. Ya tienes tu primer ingrediente. El siguiente es ácido cítrico. ¿De dónde sale eso? De las naranjas, de las limones, pomelos y más. Puedes conseguir las sales que son más concentradas, o si no, tienes la solución, limón. ¿Veis? Tienes tu ácido cítrico. ¿Quieres concentrarlo mucho más? Pues exprime ahí naranjas, limones, haga la alimentoterapia, pomelos, haga hervir y saque un concentrado espeso a un nivel especial. Ya tiene su ácido cítrico en casa. Casos emergentes, ¿veis? ¿Cómo se utiliza? El ácido cítrico has de poner en una botella aparte. Si tiene las sales, ponga una cucharada de ácido cítrico en agua destilada, en una botella y listo, ya tiene su ingrediente. Con esto mata virus, bacterias. Entonces, a su vez, ponga en unas botellas de gotero especiales, pone para personas adultas 3 gotas de clorito de sodio y 3 gotas de ácido cítrico. Deje que eso se active un instante, después ponga agua y tómese 3 vasos diarios. Eso entra y te va purificando, destruyendo, eliminando, matando virus, bacterias, parásitos. Sencilla la fórmula, ¿veis? Bien, seguir revisando los protocolos. Ahora en el caso de niños, lógicamente es menos dosis. Puedes ponerle la media gotita, cuarto de gotita o una gotita, dependiendo la edad, para niños, niñas.
igual, mezclas con el ácido cítrico, dejas que eso se active y luego agua. ¿Veis? Acuérdate que con el cloro sacan agua potable para ciudades, pero son dosis también. En el caso de que haya contaminación en el cuerpo, se necesita otros grados de dosis, como estamos viendo. ¿Y de dónde sale todo esto? De la sal. Entonces, obviamente que los ministerios de salud tienen que orientar estas fórmulas y que vayan en su casa y se preparen y se las tomen, lógicamente. ¿Veis? Y a su vez tienen que ver las fórmulas también en farmacias, en centros naturistas, empresas de nutrición, para que estén al alcance de la humanidad. Pero si no hay por allá, por situaciones extremas, tienes la fórmula, hágalo en casa, practique y compruebe. No se pase la dosis más porque obviamente ahí se vuelve tóxico. Ahí en el caso de la malaria, por ejemplo, cuenta que Jim Humbert tomó más gotas, tomó de 15 para abajo y obviamente mató a ese virus bacteria. Pero acuérdate que es una persona que era alta y tenía su peso corporal. Entonces una persona que es de menos talla, menos peso, nunca se va a tomar 15 gotas porque te va a intoxicar. Entonces ponle allí un norte, una gotita por cada 30 libras de peso. Y así va midiendo, pero jamás se exceda de las 15 gotas. Puede hacerlo siempre menos, porque si no le va a traer molestias, lógicamente porque se tomó una sobredosis. Entonces vaya allí midiendo. Esta simplemente quiere purificarse, sentirse bien y ponerse un protector contra males de virus, bacterias, parásitos, las 3 gotas que vimos, 3 del uno, 3 del otro, 3 vasos al día, eso es todo. De la otra dosis, pues, con una dosis del otro, puede ser. Por eso Jim Humbert va orientando que mejor es que vayas tomando en gotas, menos gotas. Pero hay casos extremos que puedes subirle un poquito la dosis, 5, 6, tal vez 7, de acuerdo al tamaño, al porte y obviamente la masa corporal, su peso. Revisad allí profundamente todo aquello que también en las publicaciones hemos hecho y ya tiene ahí su antiviral en casa. Utiliza otras plantas, ahí tiene la planta que vimos, la famosa quina, que es un árbol del Perú y debe haber en otras partes. Entonces, si eso ayuda a eliminar la malaria, cura ciertas gripes y todo eso, claro que ayuda a combatir el famoso COVID-19 y más. Pero eso funciona, tómanse en dosis también, porque es una planta muy fuerte. Lo mismo, puede ser un preparado, pone un gotero y comienza con dosis. Si ya ha curado malaria a nivel mundial, imagínense, ahí está parte de los remedios. Bien, estimados, estimadas, entonces, por medio de esto, queda orientado para que las personas que estudian aquí en estos universitarios y a su vez fundan sus partidos de política o tienen amigos de política que tienen partidos, orienten que en los ministerios de salud pública se dé la salud preventiva también y las fórmulas exactas de acuerdo a cada caso que se dé en caso de pandemias, epidemias y más, y que le enseñen la fórmula tal cual como se prepara para que las personas lo preparen en casa y que orienten también que esas mismas fórmulas están en las farmacias, están en centros naturistas, están en empresas de nutrición y que las compren por allá o las hagan ellos también. A todo ello, la elementoterapia, y va a ver usted que eso es extraordinario. Atentamente, el universitario de suprapropolítica Laxmi Daimon de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta. Si tiene preguntas, adelante, ya online, ya sea en YouTube, en Facebook, puede enviar sus preguntas. Vamos a hacer una práctica de ayuda social. Mantraham Sah. Ojos cerrados. Sah. Han mentalmente al inhalar. Sah. 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 La mente en paz, las emociones más en paz. Pedimos y rogamos que se dirijan en estos instantes ante los doctores de la medicina universal, Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, Ángel Adoní, Uracocha, Samuel Ambeor, Laxmi Daimon, Jesucristo,
ante un Krishna, un Vishnu, un Odin, un Tantor, Quetzalcoatl, Cocapa, Caluchuanga, Osiris, Ra, Isis, Horus, Tun, Hermes, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea y más, ante Usana, Kumaram, Melquisedec, San Germán, para que irradien estos instantes la medicina universal, desde los templos de la medicina universal de los mundos superiores, hacia la humanidad terrícola. Que sean trasladados también internamente, astralmente, a los templos de la medicina universal, se curen, se sanen. Y que con sus espadas flamígeras y sus jerarquías pongan en derrota huestes tenebrosas, personas malintencionadas, enemigos físicos ocultos, entidades de las huestes de la logia negra, o dioses, diosas también, de logias blancas malintencionados, que están causando daño a la humanidad, que los pongan en derrota, y que venzca la conciencia de todos nosotros, la humanidad, que haya para todos nosotros gloria, poder, fuerza y amor, triunfos hacia la vida, hacia la salud. Decimos, yo soy la salud, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el amor, yo soy la salud, yo soy la prosperidad, yo soy el dinero, yo soy el triunfo, yo soy el éxito. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual porque Dios está con nosotros y así lo queremos. Hágase, cúmplase lo aquí teologizado en lo físico e interno con la misericordia de la ley divina y el aval de Shoit. Así es y hecho está. Abrimos los ojos, la runa Sig. Atentamente, Suchertab, director, asesor, pasiferencial, compañeros, compañeras. Y acordaos que este sol conceptivo puede sembrarlo en la ciudad, país, continente que estáis.